¿Qué onda, Carlos? Oye, pues aquí te estoy mandando el video ese que platicamos, y que básicamente, pues dijimos que pudiera servir como un bosquejo inicial para generar un guión y luego tal vez después el video. Este, hay cierto contenido que voy a estar diciendo y pues obviamente ese necesitará cierta animación o ciertas imágenes que vayan acorde a lo que estoy diciendo. Y algunas otras pues son imágenes o mockups de la página que hice. Eh, pues no sé si se utilizarían esos o se haría una adaptación, que yo creo que más bien sería una adaptación a algo animado, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir así todo. Mm, Como te dije, probablemente se vaya a necesitar generar un guión más corto, ir ahí condensando ideas y conceptos, pero bueno, yo lo voy a decir todo y sirve que también sabemos cuánto tarda así cuando se dice tal cual. Pero yo lo que había pensado es, bueno, este hook del que habíamos hablado puede ser algo como el actual sistema de gobierno democrático es obsoleto. ¿Cómo es posible que se haya elegido a Trump en Estados Unidos? ¿Por qué en México se pueden ganar elecciones repartiendo tortas y otras dádivas? ¿Cómo es que siguen sin regularse las armas en Estados Unidos cuando es lo más coherente por hacer? ¿Por qué el voto de una persona preparada, inteligente y racional vale lo mismo que el voto de una persona ignorante? Entonces ya después de esto se inició con la explicación del proyecto como tal. Entonces ahí sería buscar una buena conexión. Perdón, continúo. Normalmente la discusión política se enfoca siempre en si un partido es mejor que otro y hay una pelea de que si yo soy del PRI y estoy contra el PAN y contra el PRD y Morena. Pero si uno se da cuenta y si lo analiza, pues en realidad todos estos partidos son iguales, ¿no? Iguales en el sentido de que todos tienen ahí datos de corrupción, todos tienen cola que les pisen, pues. Y esto sucede no tanto porque no existan políticos honestos, o sea, sí hay como en todos lados, pero el problema es que juegan con unas reglas que están diseñadas para corromper. Entonces no importa que llegue el candidato con las mejores intenciones, siempre cuando se insertan en este en este juego de los partidos, pues terminan corrompiéndose. Entonces, al final, pues no hay un partido político que haya demostrado o dado resultados como para nosotros creer que son una alternativa viable para un cambio y para el desarrollo de un país como México, ¿no? Entonces, si nos vamos más profundo y nos quitamos esta idea de que el problema es un partido político en específico, nos topamos con que mucha de la discusión se basa en la ideología, ¿no? En la ideología capitalista contra la ideología socialista. Y los capitalistas dicen, no, pues es que el socialismo ve cómo tiene Venezuela, genera dictaduras y pues destruye los países, ¿no? Y los socialistas dicen, no, pero mire el capitalismo genera desigualdad y hay corporativismo e imperialismo y hay muchos problemas con el capitalismo, ¿no? La verdad de las cosas es que estas dos ideologías eh, pues tienen su lado oscuro y su lado luminoso, ¿no? Así como la fuerza de Star Wars. Entonces, si se aplica siempre el lado oscuro, pues va a haber consecuencias nefastas. El problema es que nunca se ha aplicado el lado luminoso de estas ideologías, ¿no? Entonces, en realidad no es tanto, porque muchos dicen, bueno, el problema del país o de México en este caso es que siempre se han aplicado políticas neoliberales o capitalistas. Debemos de ser socialistas, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que pues nunca se ha aplicado una política liberal completa y siempre hay como una mezcla de todo, ¿no? O sea, hay presidentes como Lázaro Cárdenas, que incluso es del PRI, que fue completamente socialista, ¿no? Entonces, en realidad, nunca se ha aplicado este lado luminoso de esas dos ideologías, siempre el lado oscuro y pues por lo tanto siempre terminamos en un país o con resultados bastante malos.
Entonces, si profundizamos más acerca del problema, nos damos cuenta que no es tanto una cuestión de ideología, sino de un sistema político, del sistema político como tal, en donde por su naturaleza, en donde se busca que todo el mundo vote por alguien, pues los candidatos que nos presentan pues siempre están anclados a este tipo de situaciones, ¿no? A una ideología muy marcada, siempre a favor de los intereses de un grupo pequeño o de sí mismo, o a un partido político que también busca siempre interés nada más ahí personal. Entonces el sistema político es el que es problemático. Entonces, nuestro actual sistema de gobierno, la democracia, pues fue un gran avance en la historia de la humanidad si se toma en cuenta que las alternativas habían siempre llevado al totalitarismo y a la opresión. Sin embargo, la democracia tiene una debilidad inherente. Su virtud o su corrupción dependen del conocimiento colectivo de una sociedad o, en su caso, de la ignorancia colectiva. Esta debilidad ha sido explotada una y otra vez por grupos, líderes y partidos políticos para manipular a las grandes masas, apelando a sus emociones y miedos y no a la lógica del conocimiento. Entonces la democracia, a pesar de que fue un buen avance, pues por esta debilidad inherente, estos partidos políticos o estas personas con ideologías muy marcadas eh, siempre se aprovechan de la ignorancia de las masas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una persona como esta, que se llama Leo Zuckerman, cuyo currículum es impresionante, ¿no? Tiene licenciatura en una de las mejores universidades de México, maestría en Oxford, una de las mejores universidades del mundo, dos maestrías en Columbia, otra vez de las mejores universidades del mundo, candidato a doctor por Columbia, eh, exsecretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Premio Nacional de Periodismo dos veces. ¿Cómo es posible que su voto cuando llega a la urna valga lo mismo que el de un personaje como este que está a la derecha, ¿no? Que no tiene estudios, se hizo famoso porque tiene un blog dedicado a la cultura del narco, donde se tomaba botellas enteras en videos, tiene colección de armas y lo usan las bandas y los grupos para que sea como su bufón privado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que cuando se tenga que tomar una decisión de quién va a gobernar el país o alguna decisión importante, pues la voz o el voto valga exactamente igual entre estas dos personas, ¿no? Entonces, ya Platón en Grecia preveía esta situación y dijo, que gobiernen quienes tengan el saber necesario para decidir sobre el resto del pueblo. Sin embargo, esta ideología de Platón, si se trataba de implementar en la antigua Grecia, pues era muy problemática, porque si se escogía un grupo de sabios, ¿quién garantizaba que estos sabios no se corromperían igual que que los políticos, que no son sabios, ¿no? ¿Cómo asegurar que estos sabios realmente representen la voz de la sociedad? Entonces, estas limitantes pues hacían que un sistema basado en conocimiento fuera inviable hasta ahora. En el 2016 tenemos internet y tenemos computadoras y eso permite que se pueda implementar un sistema sofocrático basado en conocimiento. Entonces, esta es la página web en donde uno inicia sesión con su CURP, un número de identificación en donde cada ciudadano tenga su propio número y su propia contraseña. Eh, entramos y funciona como una red social. Tú tienes tu cuenta donde la puedes editar y poner dónde vives, poner tu fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y cada cuenta está asociado a un número que se conoce como volumen de voz. Y este volumen de voz inicia uno cuando cumples 18 años. Todo ciudadano mexicano que cumple 18 años y que se registra en la plataforma tiene un volumen de uno y que está dado por dos números diferentes. Entonces, que se multiplican uno por uno, uno. Entonces, si yo me voy aquí a mi voz, entonces nos vamos a encontrar con esta opción en donde puedo subir un logro. Entonces, subo mi logro, que es la primaria terminada, subo la evidencia, que sería el título o un certificado oficial, lo envío, entonces se verifica que sea correcta la información y ese logro se asocia a tu cuenta.
Entonces, así como este, puedo subir varios logros: secundaria, preparatoria, carreras, licenciaturas, maestrías, doctorados, incluso logros profesionales como puestos de trabajo en empresas importantes. Para los artistas, pues por ejemplo, obras, ¿no? Películas, exposiciones, discos, ¿no? Todos los logros que uno pueda tener profesionalmente se pueden subir, se pueden verificar. Entonces, cuando uno regresa al inicio, se da cuenta uno que ya su volumen de voz no es uno, sino es de 2 por uno, 2, porque ya esta persona subió su primaria, ¿no? Eh, Ahora muchos preguntan, bueno, pero ¿qué hay de esas personas que a lo mejor por circunstancias de la vida no pudieron terminar una carrera profesional o no tienen logros validados, pero que a pesar de eso pues están muy informados y están constantemente leyendo acerca de la problemática del país y les gusta leer historia y les gusta leer diferentes temas? Ellos cómo subirían su voz? Pues bueno, si te vas otra vez a mi voz, acá hay un apartado que se llama certificaciones. Le das clic y pues hay varias certificaciones, ¿verdad? En temas importantes y temas que son pertinentes a la toma de decisiones públicas. Entonces tenemos Historia de México, Economía, Gestión Pública, pero aquí puede haber N número de certificaciones. Básicamente uno se mete aquí y adentro de Historia de México, por ejemplo, pues hay recursos, hay libros, hay links, hay tutoriales para que una persona pueda aprender ese tema en específico. Luego se certifica como lo hacen estas pruebas estandarizadas como el TOEFL, ¿no? Que te certifican qué tanto inglés sabes o qué tanto un idioma específico sabes, ¿no? Entonces sería algo similar: tú vas, tomas la prueba, se te da una calificación de acuerdo a lo que sabes sobre el tema, y eso va y repercute también a tu voz, ¿no? Entonces, si regreso, por ejemplo, esta persona tomó a lo mejor la certificación de Historia de México, entonces el segundo número aumenta. Entonces, en este caso sería 2 por 2, 4, y tu volumen de voz pues va aumentando. Hay otro número que se relaciona también a tu volumen de voz, pero esto no lo ve el usuario. Esto el sistema lo tiene atrás, tras bambalinas. Y básicamente, que es este numerito que está aquí, el 1.5. Y esto básicamente está en función de qué tanto sabes sobre el tema que se está discutiendo. Es decir, por ejemplo, si se está hablando de legalización de marihuana, pues obviamente la gente que tiene más, digamos, que pudiera opinar mejor o que tuviera más validez su opinión, pues es gente que tiene logros profesionales en derecho, contabilidad, impuestos y finanzas, salud pública, medicina de adicciones, farmacología, derechos humanos, seguridad pública, ¿verdad? Entonces, así le damos peso a la gente que realmente tiene conocimiento sobre ese tema. Entonces, este más o menos sería como el modelo general: tus logros profesionales por la cantidad de certificaciones que tengas en cuanto a temas importantes para la toma de decisiones del país, por este factor que tiene que ver en qué área es de tu área profesional, cuál es las preguntas que pudieras contestar. Entonces, una vez que tenemos eso, pues tu volumen de voz va a poderse utilizar en los debates. Te vas aquí a la pestaña de debates y pues bueno, hay diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la legalización de marihuana, matrimonios igualitarios, financiamiento a partidos políticos, y aquí puedes ver todos los demás temas que se han puesto. ¿Quién puede agregar tema? Todos pueden agregar tema, pero se va a rankear de acuerdo a tu volumen de voz. Es decir, si mi volumen de voz es de 2, agrego un tema, pues probablemente va a quedar hasta abajo, pero si mi volumen de voz es de 100, pues probablemente va a quedar más arriba. Y no nada más eso, ¿verdad? O sea, yo puedo proponer un tema y se rankea de acuerdo a mi volumen de voz, pero las demás personas pueden darle like, por decirlo de alguna manera, a esos temas y se va sumando. Entonces, por ejemplo, esta de legalización de marihuana, si te fijas, tiene un ruido de 2356. Eso quiere decir que a lo mejor la persona que lo propuso tiene un ruido, un volumen de voz como de 100, más aparte un chorro de personas que le dieron like. Entonces esto convierte a la legalización de marihuana en un tema de interés de las personas que realmente saben cuáles son los temas de interés, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí en legalización de marihuana, pues tenemos esto que te digo, ¿no? Yo le puedo dar like y se suma mi volumen de voz a estos números. Entonces, al final, pues la suma de estos dos es la que nos da el ruido que estábamos viendo ahorita.